Nunca imaginé que el amor que di tan libremente algún día sería visto por mi propia hija como un obstáculo para la felicidad de su familia. Los suspiros de frustración, las miradas intercambiadas a través de la mesa durante la cena, me golpearon más fuerte de lo que las palabras jamás podrían. Y luego, una mañana, lo dijeron. Tal vez esta casa simplemente no es adecuada para alguien de mi edad. ¿Realmente ya no querían que viviera allí? Una ola profunda de tristeza y rechazo inundó mi corazón, pero la contuve. Empaqué mis maletas y dejé esa casa con dignidad silenciosa. Les mostraré lo hermosamente que puedo reconstruir mi vida, aunque tenga que empezar desde la lentitud de la que siempre me criticaron. Tenía 68 años cuando me mudé a la casa de mi hija porque ella dijo que quería que tuviera un lugar al que pudiera llamar mío, un hogar donde finalmente pudiera descansar después de todos los años que pasé criándola con todo lo que tenía. Ella quería devolver el amor que le había dado, y así llegué a su puerta con nada más que 3 maletas modestas y un corazón lleno de esperanza. Si esta historia resuena en tu corazón, haz clic en suscribirte y comenta con el número 1. Luego comenzaremos esta historia. Pero en lugar de calidez, en lugar del amor hacia el que había estado construyendo silenciosamente cada día, me encontré con una decepción silenciosa. Poco a poco, día tras día, esa esperanza comenzó a marchitarse. Rachel me saludó en la puerta con una sonrisa fría y tenue, una que parecía ensayada. «Hola mamá, ya llegaste», dijo, como si anunciara el clima. Su casa era hermosa, pisos relucientes, ventanas brillantes, ni un solo polvo. Olía débilmente a cera de limón y lavanda, como un espacio esperando ser fotografiado para un catálogo. Pero no se sentía como un hogar. Me dieron una habitación en el primer piso. «Será más fácil para ti, mamá», dijo Rachel, aunque lo que realmente quería decir era «será más fácil para nosotros». Era un espacio pequeño, con una cama individual, un armario estrecho y un escritorio de escritura metido en la esquina. En la cama había una colcha floral que había cosido hace años. Reconocí cada puntada. Había pertenecido alguna vez a la habitación de invitados de mi antigua casa, y Rachel debió haberla guardado después de que la casa se vendiera. Ese detalle, pensado o calculado, no podría decirlo, casi me hizo llorar. Daniel, mi yerno, apareció en la puerta cargando una de mis maletas. «Déjame tomar eso», dijo. Cortés, pero no cálido. Su tono me recordó a la forma en que un conserje de hotel ofrece ayuda. Cortés, pero nunca cercano. Esa noche cenamos juntos, pasta con verduras asadas. Rachel preguntó a los niños sobre la escuela. Daniel hojeaba su teléfono por debajo de la mesa. Nadie me preguntó sobre mi viaje. Nadie me preguntó cómo había estado mi día. Me quedé callada, ofreciendo pasar el pan 2 veces antes de darme cuenta de que nadie me había oído. Después, ayudé a limpiar. Rachel me dio las gracias, distraída, luego desapareció escaleras arriba para ayudar con los deberes. Daniel se retiró a su oficina en casa. Me encontré sola en la cocina, secando los platos en una casa que no era mía, rodeada de personas que ya no se sentían como mías. Más tarde, me senté en el porche delantero con una taza de té. La silla mecedora crujía bajo mí. El aire estaba fresco y algunas hojas danzaban sobre el césped. Desde adentro podía escuchar risas suaves, el zumbido de la televisión, el suave ritmo del lavaplatos. Ellos estaban felices, estaban juntos, y yo ya no era parte de ese mundo. Solía estar en el centro de un hogar. Solía ser la que mantenía todo funcionando, la que alimentaba a todos, besaba las rodillas rasgadas y recordaba a todos cuándo se debían devolver los libros de la biblioteca. Ahora, era alguien a quien evitaban. En los días que siguieron, traté de seguir siendo útil. Cociné la cena 2 veces. Nada especial, solo viejos favoritos de la familia. Rachel lo elogió, pero no lo suficiente como para pedirme que cocinara de nuevo. Barrí el porche, doblé toallas, organicé la despensa. Luego, una tarde, encontré que esa misma despensa había sido reorganizada. Se habían quitado mis etiquetas, mi sistema había sido reemplazado. Rachel se encogió de hombros cuando le pregunté. «Oh, simplemente tenía más sentido de esta manera», dijo. Daniel nunca dijo mucho, pero no necesitaba. El suspiro sutil cuando me tomaba demasiado tiempo ponerme los zapatos.
La forma en que evitaba el contacto visual cuando nos cruzábamos en el pasillo. La forma en que solo me dirigía la palabra cuando era necesario, como un enfermero bien intencionado hacia un paciente en un hogar de ancianos. Noté que los niños dejaron de pedirme que les leyera, dejaron de mostrarme sus dibujos escolares. Lucas una vez pasó justo por mi lado sin siquiera saludar. Aún así, saludé con la mano. Al principio me dije a mí misma que tomaría tiempo. Las familias necesitan tiempo para ajustarse, pero luego me di cuenta. Yo era la única que se estaba ajustando. Los demás simplemente me habían absorbido en el horario como otra tarea más que gestionar. Una noche, mientras tomaba té sola en el porche nuevamente, Rachel se unió a mí con una copa de vino. ¿Cómo te estás adaptando?, preguntó. La miré, realmente la miré. A su camisa perfectamente planchada, su reloj caro, su facilidad forzada. Estoy bien, dije. Bien. Nos alegra que estén aquí. Asentí, fingiendo que era suficiente, fingiendo que no vi cómo decía nosotros, como si todavía estuviera tratando de convencerse a sí misma. Después de unos minutos más, se excusó. Correos electrónicos, dijo. Me quedé allí mucho después de que ella se fuera. El aire estaba quieto. La luz del porche parpadeaba sobre mí. El aspersor de un vecino susurraba a lo lejos. Me envolví la colcha más apretada alrededor de los hombros, y en algún lugar profundo dentro de mí, una voz susurró. No eres bienvenida aquí. Solo te están soportando. Y por primera vez en mi vida no discutí con esa voz, porque sabía que me estaba diciendo la verdad. Me dije a mí misma que las familias se ajustan, pero ¿y si yo era la única que se ajustaba? Me desperté antes del sol, como siempre lo hacía. Los viejos hábitos, como las articulaciones crujientes y el café temprano, mueren despacio. Me moví lentamente por la casa oscura, cuidando de no molestar a nadie, ni siquiera al Golden Retriever de la casa de al lado cuyo ladrido saludaba a cada coche que pasaba. Preparé una pequeña cafetera en su elegante máquina cromada, algo que parecía sacado de una nave espacial, y lo vertí en la taza de cerámica floral que había traído de mi antigua casa. Estaba astillada en el borde, pero encajaba perfectamente en mi mano. La cocina, impecable e intocada, hacía que cada uno de mis movimientos se sintiera demasiado ruidoso. Las encimeras de mármol brillaban, y los taburetes del bar estaban alineados como soldados disciplinados. Limpié la encimera por instinto, luego doblé la manta en el sofá. Alimenté al gato, alineé la pila de revistas en la mesa de café, gestos pequeños, una especie de ofrenda. Rachel bajó poco después de las 7, completamente vestida y con el teléfono en la mano. Miró la cafetera y me dio una sonrisa tensa. Gracias por hacer esto, mamá. No es molestia, dije. Nunca decía no al café ni al amor, ni siquiera al amor frágil. Se sentó en la isla de la cocina, mirando su teléfono mientras bebía. Esperé un momento y luego pregunté suavemente. ¿Hay algo con lo que pueda ayudar hoy? Ella levantó la vista, sorprendida. Oh, no. Tenemos las citas al dentista de los niños y la práctica de baile por la tarde. Va a ser un caos. ¿Podría conducir?, ofrecí. Ella dudó, solo un poco. Es muy amable de tu parte, pero está bien. Ya has hecho mucho. ¿Lo había hecho? Esa tarde decidí hacer uno de los favoritos de George, pollo asado con romero y verduras de raíz, algo para reunir a la familia. Me tomé mi tiempo preparándolo. Pelé zanahorias, corté papas, piqué hierbas frescas que había comprado en el mercado de agricultores cerca de la carretera. El horno calentaba la casa con un aroma que no había sentido desde casa. Cuando Rachel entró con los niños, olió el aire. Huele bien. Daniel llegó momentos después, aún con la camisa de trabajo, las mangas remangadas, el teléfono en la mano. Se sentó en la mesa del comedor sin molestarse en quitarse los zapatos. Serví todo cuidadosamente, incluso añadí perejil fresco como adorno. Hannah entró y preguntó qué era. Pollo, querida, dije, como solíamos hacer los domingos. Daniel cortó su pedazo, masticó una vez, 2 veces, luego lo movió alrededor del plato. Está un poco seco, murmuró sin mirar. Tal vez la próxima vez podríamos pedir de basil Thai. Parpadeé. Rachel no dijo nada. Le ofreció salsa de soja. Los niños pidieron macarrones con queso. Asentí, tragué con dificultad y alcé mi vaso de agua. Comí en silencio.
Después de la cena, Rachel contestó una llamada telefónica. Daniel regresó a su oficina. Los niños desaparecieron escaleras arriba. Nadie preguntó sobre mi día. Nadie mencionó la cena. Me encontré fregando los platos sola. Esa noche me senté al borde de la cama y miré la colcha nuevamente. La misma que me había hecho sonreír cuando llegué. Ahora estaba plana e impersonal, como una colcha de hotel. En los días siguientes noté cosas. Rachel reorganizó la despensa que yo había etiquetado cuidadosamente. Daniel suspiró audible cuando me tomaba demasiado tiempo para atarme los zapatos ortopédicos en la puerta de entrada. Dejaron de invitarme a caminar con ellos. Rechacé las siguientes 2 invitaciones antes de que dejaran de ofrecerlas. Una mañana, Rachel apareció con un iPad nuevo, en una funda verde menta. «Aquí», dijo con una sonrisa, «para que puedas leer o ver algo divertido. Mantente entretenida». Sonaba dulce. No lo era. Le agradecí. Lo dije de verdad. Luego lo puse sobre mi cómoda y nunca lo encendí. Más tarde esa semana, pasé junto a la ventana delantera y vi a Daniel hablando con el vecino. Greg, creo que se llamaba. Daniel se rió con las manos en los bolsillos y lo escuché decir: «Es un poco difícil tener a Margaret aquí, pero lo estamos manejando». Me quedé quieta en el pasillo, sosteniendo una canasta de toallas dobladas que de repente se sintieron como ladrillos. Las pequeñas humillaciones comenzaron a acumularse, como polvo en una esquina silenciosa. Lucas, mi nieto, solía pedirme que le leyera, pero ahora, cuando comenzaba una historia, se retorcía y decía: «Está bien, solo voy a ver YouTube». Hannah, que antes se aferraba a mí como si fuera velcro, ahora pasaba a mi lado en su camino a las clases de piano sin mirarme. Los niños no necesitan instrucciones sobre cómo excluir. Aprenden por ósmosis. Ofrecí cuidar a los niños. «Ya hemos reservado una niñera», decía Rachel con un tono agradecido que sonaba más a alivio. Intenté ayudar con la lavandería. «Es más fácil si simplemente tiro todo junto», respondía ella. Incluso el gato dejó de dormir en mi habitación. Comencé a retirarme más, encogiéndome en mi espacio como un gato en una canasta. Llené mis días con crucigramas y volviendo a leer viejas novelas. Caminaba por el vecindario solo para sentir la brisa, para recordarme que aún formaba parte del mundo, aunque nadie en esa casa ya me viera. Una tarde, horneé galletas con Hannah y Lucas mientras Rachel salía a hacer algunos mandados. Nos reímos. Jugamos a Adivina la especia. Olvidé por un momento que estaba al margen de sus vidas. Cuando Rachel llegó a casa, los niños la rodearon, metiéndole galletas en las manos, contándole sobre nuestra tarde. Ella sonrió, los abrazó. «Qué bien, mis amores». Luego me miró. «Gracias, mamá». Solo eso, una mirada. Ningún abrazo, ningún «eres increíble por hacer esto». Solo una frase lanzada por encima del hombro como si fuera el correo de ayer. Me dije a mí misma que era suficiente. Esa noche hice la lavandería en la tranquila habitación de abajo. Calcetines calientes, toallas suaves. Encontré paz en el ritmo constante de doblar. Fue entonces cuando los escuché, arriba, en la cocina. «Está ralentizando todo», dijo Daniel, su voz con un toque de frustración. «¿Viste cuánto le tomó preparar a los niños? Es como si estuviera atrapada en cámara lenta». «Lo hace con buena intención», respondió Rachel. «Pero cada vez es más difícil, Trevor. Siento que tenemos otro niño que cuidar». Me quedé paralizada. Una toalla se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Otro niño. Eso fue lo que me había convertido. No una mujer que alguna vez se erguía alta en un aula, gestionando 30 niños de kinder con compasión y acero. No una madre que había trabajado turnos nocturnos para comprar los regalos de Navidad, que había pasado horas cosiendo disfraces de Halloween a mano. Solo otro niño. Subí las escaleras, lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Mis pies no solo llevaban mi cuerpo, sino el peso invisible de todas las cosas que no había dicho. Entré en mi habitación, cerré la puerta y me senté al borde de la cama. La colcha ya no se sentía cálida. Miré mis manos, manos que habían acunado a bebés, horneado pasteles de cumpleaños, aplaudido orgullosamente en las obras escolares, y temblaban. Pero no con tristeza, con claridad. No me quedaría en un lugar donde me había convertido en una carga. No me convertiría en una sombra que se mueve silenciosamente a través de la vida de otra persona. Las palabras que escuché esa noche rompieron algo.
pero no en mí, en la ilusión. Y así, en ese momento, lo supe. Sonreí y asentí, fingiendo no oír, igual que había fingido no sentir. Solo nos estás ralentizando, eso es todo, dijo Rachel, sonriendo como si fuera amabilidad. El aire de la mañana tenía una quietud especial, esa que te hace sentir que algo está a punto de suceder, aunque nada se mueva aún. Me desperté temprano, de nuevo, mientras el resto de la casa dormía. Las persianas de mi habitación brillaban tenuemente de gris, el cielo aún indeciso entre la noche y el día. Me moví lentamente, metiendo mis pies en mis suaves zapatos de casa, estirando la rigidez de mis rodillas. Me puse un par de pantalones y un suéter azul claro con pequeños botones de perla. Solía ser uno de los favoritos de George en mí. La casa crujió educadamente debajo de mí mientras caminaba por el pasillo. En la cocina, el refrigerador zumbaba de manera constante. El reloj sobre la puerta de la despensa marcaba su ritmo eterno. Hice café. No solo para mí. Hice 2 tazas, una con azúcar, una sin. Todavía creía, de alguna manera, que el ritual podría devolvernos a algo familiar. Las tazas estaban ordenadamente sobre la encimera. Esperé. Arriba, voces amortiguadas, pasos. Luego Rachel apareció, el cabello apretado, los labios más apretados aún. No dijo buenos días. Fue directamente a los cereales, sirviéndolos en los tazones con precisión mecánica. Daniel apareció un minuto después, con la camisa fuera de los pantalones, todavía frotándose el sueño de la cara. Me gruñó en dirección a mí y alcanzó el jugo de naranja. Me quedé allí sosteniendo el café como una ofrenda de paz, pero no lo notaron. Nos sentamos a la mesa, los 3, en un silencio frágil. Los niños ya habían sido llevados a la escuela. Rachel miró a Daniel, luego volvió a mirarme. «Mamá», dijo, con una voz inusualmente suave. «¿Podemos hablar un momento?» Dejé la taza suavemente sobre la mesa. «Por supuesto». Ella se sentó en el borde de su silla, con los codos sobre las rodillas. Daniel se reclinó contra la encimera, con los brazos cruzados. «Hemos estado pensando», empezó ella. «Es solo que las cosas se han sentido un poco apretadas últimamente». «¿Apretadas?», repetí, mirando alrededor. Había suficiente espacio en esta casa como para albergar a un coro de iglesia. Se apresuró a aclarar. «No físicamente, solo los horarios, la energía, el ritmo de la casa». Daniel intervino, su tono medido como si estuviera dando un informe trimestral. «Creemos que sería mejor, para todos, si tuvieras un espacio que se adaptara a tu ritmo». Lo miré fijamente. «¿Mi ritmo?». Él asintió, como si el asunto ya hubiera sido resuelto en algún lugar al que no fui invitada. Rachel ofreció una sonrisa, como una curita sobre una herida de apuñalamiento. «Hay algunas maravillosas comunidades de senior independientes cerca, servicios, privacidad, gente de tu edad». «Gente de mi edad». Casi podría haber dicho, gente que no se interpone en el camino. Sentí como mi pecho se elevaba lentamente. «Ya veo», dije. Ella parecía aliviada. «Te ayudaremos a buscar. Queremos que esto sea fácil». Daniel dijo algo sobre folletos y visitas, pero no escuché el resto. Mis oídos se llenaron con el zumbido del refrigerador. Miré la encimera, reluciente e intacta, a la amplia ventana por donde la luz del sol ahora entraba como un juicio. Pensé en George, pensé en todas las noches que me había quedado despierta cosiendo disfraces, en todas las mañanas que había preparado almuerzos, llevado a la escuela, animado en los auditorios. Pensé en navidades construidas con cupones y resiliencia, en Rachel de bebé, con cólico y la cara roja, y cómo había caminado por el pasillo con ella desde la medianoche hasta el amanecer. Y ahora yo estaba ralentizándolos, solo estorbando. Asentí en silencio. «Lo entiendo». Sus sonrisas se ensancharon, confundieron mi calma con acuerdo. Después de que se fueron a trabajar, me senté en la mesa de la cocina. Mi café se había enfriado. Miré por la ventana durante mucho tiempo. El columpio estaba inmóvil en el patio trasero. Las hojas habían comenzado a cambiar. El oro, el naranja y el carmesí se aferraban a los árboles como verdades reacias. Llevé el café al fregadero, lo tiré. Enjuagué la taza, la cesé con un paño de lino. Cada movimiento preciso, con propósito. Me moví por la casa como un fantasma.
pero uno con asuntos pendientes. Volví a mi habitación y abrí el armario. Saqué mis 2 maletas de cuero, aún fuertes, aún listas. Comencé a empacar. Solo lo esencial, solo lo que importaba. Mi viejo diario de enseñanza. Una foto enmarcada de George y de mí en la costa de Maine. Una bufanda de ganchillo que Hannah había hecho una vez en segundo grado, olvidada en un cajón. Cada artículo doblado cuidadosamente. Un ritual de liberación. No me sentí triste, no sentí rabia. Lo que sentí fue terminado. Terminé de esperar, terminé de encogerme, terminé de fingir que ser educada significaba ser amada. Más tarde esa noche regresaron. La casa se llenó nuevamente de voces, pasos, portazos, pitidos del microondas. Me quedé en mi habitación, silenciosa, escuchando. Rachel tocó una vez, pero no esperó respuesta. «¿Mamá?», llamó. «La cena está lista si tienes hambre». Me quedé en mi cama, mis manos descansando sobre mi maleta. «No, gracias», dije suavemente. Silencio. Luego, el sonido de sus pasos alejándose. Me quedé sentada durante mucho tiempo. El reloj tic-taqueaba. El gato entró, me miró y se acurrucó en el suelo. Miré alrededor de la habitación. El escritorio, la cómoda, la pequeña lámpara de esquina que siempre encendía cada noche. Un espacio que había sido tallado para mí, pero no ofrecido con un corazón abierto. Esa noche no dormí. Planeé. Al amanecer me levanté. Me vestí con tranquila deliberación. Una blusa blanca, pantalones, un suéter azul marino. Me recogí el cabello. Me puse mi anillo de bodas y me miré en el espejo. No rota, no una carga, lista. Pensaron que era lenta, pensaron que era pequeña, estaban a punto de descubrir. Si pensaban que era lenta, estaban a punto de ver lo rápido que podía moverme cuando realmente importaba. Ellos querían que me fuera, así que lo hice fácil para ellos, despejando todo lo que pensaban que poseían. El cielo aún estaba oscuro cuando abrí los ojos. Ningún canto de aves aún, ningún sonido de motores de coches o perros ladrando, solo quietud, quietud limpia y sagrada. Me senté, deslicé mis piernas fuera de la cama y sentí el suelo encontrarse con mis pies como un viejo amigo. Me moví con propósito, cada músculo y articulación recordando su papel. No me quejé esta mañana, no me demoré, estaba firme. A la luz tenue de mi habitación me abotoné una blusa suave de color azul marino. Me puse pantalones oscuros y me amarré los zapatos para caminar. Zapatos prácticos. Me recogí el cabello y lo ataqué bajo. Sin maquillaje, sin perfume, solo claridad. Ellos se habían ido temprano, una reunión fuera de la ciudad para Rachel, y Daniel había llevado a los niños a la escuela. Su ausencia no era extraña. Lo extraño era la sensación en la casa, una quietud que esta vez no se sentía como soledad. Se sentía como espacio que se estaba devolviendo. El día anterior había llamado al servicio de mudanzas. Un joven educado llamado Colton contestó. Le dije que necesitaba ayuda para mover las pertenencias a un trastero. No hizo preguntas. Solo me dio una hora, un presupuesto y un «sí, señora». Ya me gustaba. Hice una taza de café. Ya no necesitaba 2. La bebí lentamente en la mesa de la cocina, mientras los primeros rayos de sol empezaban a asomar por las cortinas, proyectando largas sombras doradas en las paredes. Luego me levanté, enjuagué la taza y comencé. Primero, la habitación principal. Pasé por ella como una bibliotecaria ordenando libros. Los trajes de Daniel, los vestidos de Rachel, sus bolsos alineados como piezas de museo en los estantes del armario. Doblaba todo cuidadosamente, sin venganza, solo orden. Los coloqué en montones ordenados sobre la cama, listos para las cajas. Luego, el armario del pasillo, álbumes de fotos, viejos trofeos, juegos de mesa sin usar. Empaqué cada artículo con cuidado, no porque les debiera algo, sino porque me debía la gracia de hacerlo bien. Dejé su foto de boda sobre la mesa de noche, boca abajo. La cocina fue lo último. Vacié los cajones de sus cuchillos artesanales, su panificadora rara vez usada, los interminables gadgets de las listas de bodas y las ofertas de Navidad. Envolví la cristalería en periódicos que encontré en el garaje, acolchonando cada pieza como si estuviera empacando el futuro de otra persona. Para las 10 de la mañana, el césped delantero ya comenzaba a llenarse.
cajas, equipaje, contenedores etiquetados, un par de bolsas de ropa colgadas ordenadamente sobre la barandilla del porche. Arreglé todo como si fuera una exhibición. No era caos, era coreografía. Los vecinos ralentizaban sus coches, la curiosidad reflejada en sus caras. No saludé, no lo necesitaba. A las 10:30 en punto, llegó el camión de mudanzas, un vehículo blanco grande con letras rojas en bloque y dos jóvenes con polos azules marinos. Uno de ellos, Colton, supuse, sonrió al bajar. La señora Whitmore. Soy yo. Miró alrededor. Tenemos un proyecto, ¿eh? Sonreí. Solo un poco de limpieza temprana de otoño. Trabajaron rápidamente, eficientes, sin charlas innecesarias, sin juicios. Les di botellas de agua fría que había guardado en la nevera. Ellos estaban agradecidos, sorprendidos. Siempre creí en el poder de las pequeñas amabilidades. Las cajas desaparecieron en el camión una por una. El césped se despejó. El porche volvió a la quietud. Lo observé todo, con los brazos cruzados, firme. Así solía ver cómo se enfocaba un aula después del receso. Cuando terminaron, los seguí en mi coche, mi Lexus SUV viejo pero bien cuidado, hasta el almacén a unos pocos kilómetros. Elegí uno con cámaras de seguridad, control climático y pisos de concreto limpios, sin polvo, sin moho, solo espacio. Llenamos la unidad en menos de 30 minutos. Etiquetado, apilado, alineado, pagué en efectivo, 6 meses por adelantado. Cuando Colton me entregó el recibo, se detuvo. ¿Se va a mudar pronto? Lo miré a los ojos. Ya lo hice, asintió, como si entendiera más de lo que dije. Regresé a la casa justo antes de la 1. El sol ya estaba alto, el aire cálido. Pasé por la puerta y me encontré rodeada de nada. No sofá, no alfombra, no fotos, no evidencia de vida. Solo paredes y pisos y el suave zumbido de un refrigerador que ya no enfriaba nada para nadie. Recorrí la casa, habitación por habitación, limpiando superficies, recogiendo calcetines dispersos, alisando esquinas. Cuando llegué a la cocina, saqué un pequeño sobre. Dentro estaba una llave, plateada, desgastada en los bordes, y una breve nota manuscrita en papel crema. Tus pertenencias están en la unidad de almacenaje 214 en Oak Ridge Secure Storage. Pagado hasta marzo, no se necesita explicación. Cuídate. M. Coloqué el sobre cuidadosamente debajo del gallo de cerámica que Rachel había insistido en quedarse de mi antigua casa. Parecía adecuado. Luego regresé a mi habitación, donde solo quedaban mis 2 maletas, cerradas y listas. Me senté en la cama, la misma colcha debajo de mí, y tomé una respiración larga y tranquila. Esto no era venganza, esto no era rencor, era cierre. Saqué las maletas, una en cada mano, abrí la puerta principal y salí sin mirar atrás. No porque no me importara, sino porque ya me había despedido, al silencio, a la reducción, a la pequeñez en la que intentaron envolverme. Querían que me fuera. Simplemente me fui primero. Sus gritos resonaron por la casa vacía, pero yo no estaba allí para escucharlos. Pasé esa tarde en un pequeño café tranquilo a unas pocas calles de la unidad de almacenamiento. Era uno de esos lugares escondidos entre una lavandería y una floristería, con papel tapiz descolorido y sillas desparejas que, de alguna manera, parecían pertenecer juntas. La camarera me llamó Jon y sirvió café sin que se lo pidiera. Le dejé una buena propina. Afuera, el sol colgaba bajo, pintando la acera con rayas de ámbar. Me senté junto a la ventana, mi maleta a mi lado, bebiendo mi bebida lentamente. El mundo seguía su curso. Los semáforos parpadeaban, los adolescentes reían sobre patinetas. Una mujer con uniforme de enfermera recogía su pedido para llevar. Por primera vez en meses, no estaba esperando que alguien me necesitara. No estaba esperando permiso para hablar. Simplemente estaba. Cuando terminé mi café, regresé al Lexus y conduje hasta el apartamento en el que firmé el contrato 2 semanas antes. Un modesto departamento de una habitación en el 4º piso de un edificio de ladrillo que daba a un pequeño parque. Nada extravagante, pero era mío. El casero había dejado las llaves debajo de la alfombra. El aire dentro estaba fresco y limpio, el tipo que todavía lleva el olor a pintura fresca y promesas. La luz se filtraba por las puertas del balcón, formando un charco sobre el suelo de madera. No había muebles aún, solo 2 maletas y una silla plegable que había traído en mi maletero.
Pero el vacío no estaba frío. Era espacio, puro, sin reclamar, acogedor, desempacaba lentamente. Una foto enmarcada de George y de mí en una playa ventosa. Un montón de libros de los que no podía deshacerme. Una bufanda hecha a mano. Un pequeño tazón de cerámica que Rachel me había hecho en tercer grado y que aún usaba para sostener las bolsitas de té. Esa noche, me senté en el balcón con una manta sobre las rodillas y una taza de té de menta. El aire estaba fresco, perfumado con humo de chimenea y barbacoa a lo lejos. Miraba a las familias en el parque empacando cestas de picnic, los niños siguiendo detrás con los dedos pegajosos y los corazones llenos. Nadie me miraba como si estuviera en el camino, nadie me miraba en absoluto, y de alguna manera eso se sentía liberador. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rachel y Daniel se estacionaron en su entrada exactamente a las 6:17 de la tarde. Lo sé no porque estuviera mirando, sino porque podía imaginarme sus rutinas tan claramente como una vez imaginé mis propios planes de lecciones. Rachel llevaría su bolso de computadora en la mano izquierda y presionaría el botón de la puerta del garaje con la derecha. Daniel saldría primero, estiraría la espalda y revisaría su teléfono antes de abrir la puerta principal. Solo que esta vez algo sería diferente. No habría cortinas en las ventanas, no habría luces en el porche brillando cálidamente, no habría sonido de la televisión adentro, solo silencio. Abrirían la puerta, entrarían, y lo sentirían. La ausencia. No habría muebles, no fotos, no abrigos en el perchero, no copas de vino sobre la encimera, solo paredes y ecos. Rachel llamaría mi nombre, una vez, luego otra. Daniel revisaría el garaje. Los niños preguntarían, ¿dónde está la abuela? Rachel correría a la cocina, encontraría el gallo de cerámica, y debajo de él, el sobre. Me imaginé su rostro mientras leía la nota. ¿Cómo podrían temblarle los dedos? ¿Cómo se le cortaría la voz? Daniel le arrebataría la carta de las manos, la leería de nuevo. ¿Esto es legal?, murmuraría. ¿Se llevó todo? No, no todo. Solo lo que nunca vieron realmente. No estuve allí para presenciar su reacción. No lo necesitaba. Había vivido en esa casa el tiempo suficiente como para conocer la coreografía emocional. Incredulidad, confusión, defensiva, culpa. Pero tal vez, si es que fue solo por un momento, arrepentimiento. Que ellos tengan eso. Que luchen con lo que ignoraron. De vuelta en mi apartamento, dejé que el silencio se alargara. Era un buen silencio. Un silencio sanado. El tipo que no espera nada y no lleva peso. Al día siguiente encontré una tienda de muebles de segunda mano acogedora, regentada por una mujer llamada Elise, que usaba grandes gafas y bufandas florales y trataba cada sillón como a un querido viejo amigo. Compré una mesa pequeña, 2 sillas desparejas y una estantería que se inclinaba ligeramente, pero que me recordaba a casa. «Elise», le dije, «¿sabes de algún club de lectura en la zona?» Ella sonrió. «¿Lo sé? Claro que sí». Me entregó un folleto para un círculo de lectura de mujeres que se reunía 2 veces al mes en la biblioteca pública. Y, añadió guiñándome un ojo, siempre están buscando a alguien que ame las historias más que las charlas superficiales. Me reí. Una risa real. El tipo de risa que se siente como la luz del sol rompiendo la niebla de la mañana. Más tarde, esa semana, entré en la biblioteca con una bolsa de tela y un cuaderno nuevo. Las mujeres me recibieron como a una vieja amiga que acababa de regresar de un largo viaje. Me preguntaron por mis autores favoritos, se rieron de mis comentarios sarcásticos y me ofrecieron galletas de canela que la nieta de alguien había hecho. Me senté en ese círculo, rodeada por el cálido murmullo de la conversación y las páginas de libros de bolsillo, y sentí que algo se asentaba en mí. Pertenencia. No por lazos de sangre, sino porque me presenté, completa, sin disculpas. Después de la reunión, mientras caminaba a casa pasando por la floristería y el café que ahora se sentían familiares, alguien llamó mi nombre. «Margaret», me di vuelta. Una mujer con andador, su cabello plateado recogido en un moño, ojos amables y brillantes detrás de gafas de alambre. «Señora June Carter», dije sorprendida. Nos habíamos conocido brevemente semanas atrás, cuando ella tropezó fuera de su apartamento y yo la ayudé a llamar a una ambulancia. No había pensado que me recordara. «¿Vives aquí ahora?», preguntó. «Sí», sonrió. «Bien, el edificio acaba de volverse más cálido.
Me invitó a su apartamento a tomar té. Acepté. Hablamos durante 1 hora, 2, sobre la vida, sobre la pérdida, sobre empezar de nuevo. ¿Sabes?, dijo cuando me iba, a veces las mejores partes de nuestras vidas llegan después de pensar que la historia ya había terminado. Asentí, con el corazón lleno. Esa noche me senté en mi balcón nuevamente, con la misma manta vieja y un nuevo tipo de calor en mi pecho. Abajo, las luces del parque parpadearon. En algún lugar, alguien tocaba jazz en un altavoz demasiado fuerte. Las risas subían de un grupo de adolescentes que caminaban a casa. Y yo, Margaret Whitmore, ya no era un pensamiento posterior en la vida de alguien más. Ahora yo era la autora. Por primera vez en años no sentí que estaba en el camino, sentí que simplemente era yo. No estaba enojada, ni siquiera triste, simplemente, finalmente en paz. Los días pasaron lentamente, no de una manera que arrastra el tiempo, sino como un río suave, constante y lleno. Mi nueva vida se desplegó en rutinas silenciosas: café por la mañana en el balcón, tardes en la biblioteca, mercados de domingo para pan fresco y flores. Jasper, el gato atigrado que adopté del refugio local, se había convertido en mi sombra. Dormía en el hueco de mi brazo, miraba a los pájaros desde la ventana y me saludaba con suaves maullidos cuando regresaba de hacer mandados. No esperaba que me importara tanto, pero lo hizo, compañerismo tranquilo, como George había sido una vez. Esa mañana, mientras bebía mi té y veía las hojas doradas revolotear por el patio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: integralidad. No porque todo hubiera ido como yo quería, sino porque había hecho una vida con lo que quedaba. Decidí dar un paseo. Ya era principios de noviembre. El aire tenía un toque fresco, pero el sol todavía sonreía suavemente a través de las nubes. Me puse una bufanda alrededor del cuello y me dirigí hacia la parte de la ciudad que no había visitado desde el día en que me fui. El vecindario de Rachel y Daniel. No planeaba entrar. Ni siquiera sabía por qué me sentía atraída allí. Tal vez por el cierre, o solo por una despedida final a una versión de mí misma que había dejado atrás. La casa se veía exactamente igual: ladrillos blancos, persianas negras, jardines impecables, pero había algo quieto en ella ahora, no pacífico, estancado. Estuve de pie al otro lado de la calle, observando. Mi aliento se elevaba frente a mí como nubes de recuerdos. Recordé las mañanas de Navidad, los pequeños pies corriendo por las escaleras, Rachel con su cabello recogido en cintas, rompiendo los regalos que me había quedado toda la noche envolviendo, George sosteniendo la cámara de video, narrando todo con esa risa cálida que tenía. Todo vivía allí. Pero también lo hacía el silencio, los suspiros, el encogimiento, las palabras que nunca quisieron ser crueles, pero que cortaban de todos modos. No lloré, no toqué la puerta. Pero cuando me di la vuelta para irme, vi a alguien en la ventana: Rachel. Estaba detrás del cristal con las manos presionadas ligeramente contra el marco. Su rostro estaba pálido. No saludó, no gritó, simplemente nos miramos. Un largo momento. Me pregunté qué veía ella. ¿Un fantasma? ¿Una extraña? ¿Su madre? Esperaba que viera a la mujer que una vez le trenzó el cabello, que pasó noches en vela por las fiebres, que aplaudió más fuerte que nadie en cada recital. Pero no necesitaba saberlo. El arrepentimiento, aprendí, es algo personal. Crece en silencio, o no lo hace. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Luego me di la vuelta. Caminé lentamente por las calles que alguna vez tuvieron recuerdos como piedras en un río, algunas afiladas, algunas suaves, todas moldeadas por el tiempo. De vuelta a casa, Jasper me saludó en la puerta, su cola envolviéndose alrededor de mi pierna como una pregunta y una bienvenida. Hice té. Mientras me sentaba en la pequeña mesa de la cocina, abrí un sobre que había llegado esa mañana. Dentro había una foto de la última reunión del club de lectura. Nos habíamos posado alrededor de una pila de novelas, riendo. Alguien me había tomado una foto en medio de la risa, con los ojos arrugados, la mano sobre el corazón. Me veía viva. Esa noche me senté en el balcón con Jasper acurrucado a mi lado, las estrellas parpadeando una por una en el cielo que se oscurecía. El aire estaba fresco. La ciudad zumbaba abajo, pero se sentía distante, como un zumbido bajo mi propio latido del corazón. Pensé en la mujer que había sido.
la mujer que empacó 3 maletas y se mudó a una casa donde pensaba que el amor todavía vivía, la mujer a la que le dijeron que era demasiado lenta, demasiado, que estaba en el camino, y sonreí, porque ella también era la mujer que se fue, no con amargura, sino con valentía silenciosa. A lo lejos alguien se rió, una puerta chirrió, el mundo siguió adelante, y yo también. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no susurré adiós a mi pasado. Simplemente cerré la puerta y caminé hacia el mañana. A veces la vida no se desmorona de golpe, se deshace en silencio, por las miradas que duran demasiado, las amabilidades retenidas, las invitaciones que nunca llegan. Pero la dignidad, una vez recuperada, puede ser más fuerte que cualquier despedida. Margaret no levantó la voz, no discutió, simplemente se eligió a sí misma, y al hacerlo nos recordó que el amor no se trata de ser tolerado, sino de ser apreciado. Así que si esta historia tocó algo en ti, tal vez tómate un momento hoy para notar a los callados, a los que hacen café sin que se les pida, a los que doblan toallas con cuidado, a los cuya presencia solo extrañamos una vez que se han ido. Y si esta historia te resultó familiar, no estás solo, porque la fuerza no siempre se ve como levantarse. A veces es irse con la cabeza en alto. Si este viaje te conmovió, siéntete libre de compartirlo, con alguien que necesita ser recordado de que aún importa. A veces, la verdad más poderosa que podemos decir es simplemente esto: merezco algo mejor y no tengo miedo de empezar de nuevo.